5 pasos que te obligarán a tomar la marca. ¿Te has preguntado alguna vez si el anticristo ya camina entre nosotros? En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y los chips cerebrales se vuelven realidad, las profecías bíblicas del Apocalipsis cobran una relevancia escalofriante. La Biblia nos advierte claramente sobre los últimos tiempos, y las señales que vemos hoy nos hacen cuestionar: ¿estamos presenciando el cumplimiento de las Escrituras sagradas ante nuestros propios ojos? El libro de Apocalipsis revela verdades proféticas que durante siglos parecían imposibles, pero que hoy se manifiestan con una claridad asombrosa. La marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13, ya no parece tan lejana cuando vemos cómo el control digital y la vigilancia global se intensifican cada día. Las Sagradas Escrituras nos alertan sobre un tiempo donde nadie podrá comprar ni vender sin esta marca, y las bases para este sistema ya se están estableciendo silenciosamente en nuestra sociedad. El enemigo no duerme, y sus estrategias para engañar a la humanidad se vuelven más sofisticadas. Satanás, el gran engañador, está preparando el escenario para la aparición del anticristo, quien, según las profecías bíblicas, gobernará con poder absoluto durante la tribulación. La palabra de Dios nos dice en 2 Tesalonicenses que vendrá con todo engaño de iniquidad, y muchos serán seducidos por sus falsas promesas de paz y prosperidad. Pero hay esperanza para aquellos que conocen la verdad bíblica. Cristo prometió que vendría por su iglesia antes de que estos terribles acontecimientos se desaten completamente. El arrebatamiento, esa gloriosa promesa divina, es nuestra bendita esperanza. Sin embargo, la pregunta que debe inquietar tu corazón es: ¿estás preparado espiritualmente para ese momento? Las señales proféticas se multiplican y el tiempo de la gracia divina podría estar llegando a su fin. Antes de continuar revelando estos 5 pasos cruciales que el enemigo utilizará para forzar a la humanidad a tomar la marca, quiero pedirte algo muy importante. La oración es nuestra arma más poderosa contra las artimañas del maligno. Por favor, deja en los comentarios tus peticiones de oración. Estaremos intercediendo por cada una de ellas, porque la Biblia nos enseña que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, allí está Él en medio de nosotros. La oración no es solo una práctica religiosa, es nuestra línea directa con el Todopoderoso. En estos tiempos proféticos necesitamos más que nunca estar unidos en oración, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos espiritualmente para lo que está por venir. Oremos juntos, hermanos, porque la batalla espiritual se intensifica. Si este mensaje está tocando tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna revelación bíblica importante. Compartir la verdad de las Escrituras es parte de nuestra misión como cristianos, y tu apoyo nos ayuda a alcanzar más almas que necesitan escuchar estas advertencias proféticas. Capítulo 1. El viento helado golpeaba las ventanas del pequeño departamento mientras María observaba las noticias en su televisor. Las imágenes mostraban largas filas de personas esperando para recibir el nuevo sistema de identificación digital que prometía revolucionar las transacciones comerciales. Nadie podrá comprar ni vender sin este chip, decía el presentador con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del Apocalipsis resonaban en su mente como campanas de advertencia. En las calles de la ciudad, la transformación era palpable. Los carteles publicitarios ya no hablaban solo de productos, sino de una nueva era de paz y prosperidad mundial.
Un líder carismático había surgido de la nada, prometiendo soluciones a todos los problemas que aquejaban a la humanidad. Su rostro aparecía en cada pantalla, su voz resonaba en cada hogar. Las multitudes lo aclamaban como un salvador, pero María sabía que detrás de esa máscara de benevolencia se escondía algo mucho más oscuro. La primera misión del anticristo ya estaba en marcha: lograr que la humanidad adorara a Satanás. No era algo evidente, no había altares ni rituales públicos. Era más sutil, más insidioso. Las personas habían comenzado a adorar el dinero, el poder, la tecnología. Sus corazones se habían alejado de Dios sin siquiera darse cuenta. En las iglesias, los púlpitos permanecían vacíos mientras los centros comerciales se llenaban los domingos. La adoración había cambiado de dirección y pocos lo notaban. Pedro, el esposo de María, llegó del trabajo con noticias perturbadoras. En su oficina habían comenzado a implementar políticas que prohibían cualquier expresión de fe cristiana. «Es por la inclusión», le habían dicho, pero él sabía que era algo más profundo. La blasfemia contra Dios se había normalizado. Los programas de televisión se burlaban abiertamente de la fe. Los libros escolares eliminaban cualquier referencia a lo divino, y las leyes protegían cada vez más a quienes atacaban las creencias cristianas. En el corazón de la ciudad, un grupo de creyentes se reunía en secreto. Sabían que los tiempos difíciles se acercaban. Entre ellos estaba Samuel, un anciano pastor que había visto cómo su congregación se reducía año tras año. «Hermanos», les decía con voz temblorosa pero firme, «las señales están claras. El enemigo prepara el escenario para su última actuación. Debemos estar listos». La persecución había comenzado de manera sutil. Primero fueron las multas por reunirse sin permisos especiales. Luego, la pérdida de empleos para quienes se negaban a participar en las nuevas celebraciones corporativas que honraban al espíritu de la humanidad. Los hospitales comenzaron a negar servicios a quienes no tenían la nueva identificación digital. Era un cerco que se cerraba lentamente, como una serpiente que aprieta a su presa. Ana, una joven universitaria, enfrentaba dilemas diarios. Sus profesores enseñaban que la verdad era relativa, que no había absolutos morales. Cuando ella intentaba hablar de su fe, era ridiculizada y marginada. «El conocimiento ha evolucionado más allá de los mitos religiosos», le decían. Pero Ana podía ver la oscuridad detrás de esas palabras aparentemente ilustradas. El engaño se disfrazaba de progreso. En las noticias internacionales, los conflictos se multiplicaban. Guerras, hambrunas, terremotos, pero siempre aparecía ese líder mundial con soluciones milagrosas. Cada crisis parecía fortalecer su posición. Las naciones le cedían poder voluntariamente, desesperadas por la paz que prometía. «Un gobierno mundial es la única solución», proclamaba, y las masas asentían hipnotizadas. Los creyentes que entendían las profecías observaban con una mezcla de temor y esperanza. Sabían que estos eventos, aunque aterradores, también significaban que la venida del Señor estaba cerca. En sus corazones guardaban la promesa del arrebatamiento, ese momento glorioso cuando Cristo vendría por su iglesia. Pero también sabían que muchos quedarían atrás y esos enfrentarían horrores inimaginables. La tecnología avanzaba a un ritmo vertiginoso. Los implantes neurales prometían conectar las mentes humanas en una red global de conciencia compartida. Imaginen un mundo sin secretos, sin mentiras, donde todos estemos unidos en pensamiento y propósito, decían los promotores. Pero los que conocían las Escrituras reconocían el eco de la antigua mentira: serán como dioses. En medio de esta oscuridad creciente, pequeñas luces de esperanza brillaban.
Grupos de oración se multiplicaban en hogares, jóvenes se levantaban valientemente para proclamar la verdad, matrimonios se fortalecían en la fe. Era como si el Espíritu Santo estuviera preparando a su pueblo para la batalla final. María y Pedro abrieron su hogar para estos encuentros, arriesgándose a las consecuencias. El control sobre la información se volvía cada vez más estricto. Las redes sociales censuraban cualquier contenido que cuestionara la narrativa oficial. Los sitios web cristianos desaparecían misteriosamente. Los libros que hablaban de profecías bíblicas eran retirados de las librerías. Era un borrado sistemático de la verdad, una preparación del terreno para las mentiras que vendrían. Capítulo 2. La madrugada encontró a Samuel despierto, orando fervientemente. En sus 80 años de vida nunca había sentido una urgencia espiritual tan intensa. Las palabras del profeta Daniel resonaban en su espíritu. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Sabía que el tiempo de preparación estaba llegando a su fin. Pronto, la Iglesia tendría que elegir entre la comodidad de la conformidad o el precio de la fidelidad. En las calles, los cambios se aceleraban. Los mercados tradicionales estaban siendo reemplazados por centros de distribución automatizados, donde solo se podía acceder con la identificación biométrica. Es más eficiente, más seguro, repetían los medios de comunicación. Pero para aquellos con discernimiento espiritual, cada paso hacia la centralización del control era una señal más del cumplimiento profético. Rosa, una madre soltera de 3 hijos, enfrentaba decisiones imposibles cada día. El sistema escolar exigía que sus hijos participaran en meditaciones guiadas que invocaban a la energía universal. Cuando ella protestó, la amenazaron con quitarle la custodia. «Estamos en el siglo XXI, señora. No puede imponer sus creencias arcaicas a sus hijos», le dijeron las autoridades. Pero Rosa sabía que esas meditaciones abrían puertas espirituales peligrosas. El domingo por la mañana, lo que quedaba de la congregación de Samuel se reunió en un sótano prestado. Ya no podían pagar el alquiler de su templo después de que les revocaran el estatus de exención de impuestos. «Nos consideran una amenaza al orden social», explicó Samuel con tristeza. Pero en ese humilde sótano, la presencia de Dios se manifestaba con poder. Era como si el Señor estuviera preparando a su remanente para los días oscuros que se avecinaban. Carlos, un empresario cristiano, había perdido la mayoría de sus clientes cuando se negó a implementar las nuevas políticas de diversidad espiritual en su empresa. Estas políticas prohibían cualquier expresión de fe monoteísta exclusiva. «Todos los caminos llevan a la misma verdad», era el lema que debía colgar en cada oficina. Carlos eligió la bancarrota antes que la blasfemia y ahora trabajaba como conserje para mantener a su familia. Los medios de comunicación celebraban cada nuevo avance hacia la unidad mundial. Las fronteras se disolvían, las monedas nacionales desaparecían en favor de una divisa digital global. El líder carismático aparecía en hologramas simultáneos en cada capital del mundo, hablando en el idioma de cada nación. «Somos uno», proclamaba, y las multitudes lloraban de emoción. Pero los que tenían ojos para ver reconocían el espíritu de Babel resurgiendo. En los hospitales, los capellanes cristianos fueron reemplazados por facilitadores espirituales que ofrecían una mezcla de todas las religiones. La Biblia fue removida de las habitaciones, sustituida por libros de sabiduría universal. Cuando los pacientes cristianos pedían oración en el nombre de Jesús, se les negaba por ser divisivo y excluyente. El sistema de salud mismo se había convertido en un campo de batalla espiritual.
Queridos hermanos que nos acompañan en este momento tan especial, sé que lo que estamos compartiendo toca fibras muy profundas de nuestro corazón. Tal vez mientras escuchas, sientes esa certeza en tu espíritu de que estos tiempos requieren valentía y fe inquebrantable. No estás solo en este sentimiento. Somos una familia, unidos por la sangre de Cristo, y juntos enfrentaremos lo que venga. Si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón ahora mismo, si sientes esa urgencia de prepararte espiritualmente, te invito a que seas parte activa de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal, no por números o estadísticas, sino porque juntos somos más fuertes. Activa esa campanita para que podamos caminar juntos en cada revelación que Dios tiene para nosotros. Y por favor, comparte en los comentarios cómo Dios está obrando en tu vida en estos tiempos. Tu testimonio puede ser la palabra de aliento que otro hermano necesita escuchar hoy. No somos solo espectadores de las profecías, somos participantes activos en el plan de Dios para estos últimos tiempos. La resistencia pacífica de los cristianos comenzaba a ser catalogada como extremismo religioso. Los grupos de estudio bíblico eran infiltrados por informantes. Las conversaciones privadas sobre profecías eran reportadas a las autoridades. Era un ambiente de desconfianza creciente, donde la fe se convertía en un acto de valentía diaria. Aún así, el amor entre los hermanos crecía más fuerte, purificado por la persecución. Marta, una anciana viuda, se convirtió en una guerrera de oración. Aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu ardía con fuego santo. Pasaba horas intercediendo por la iglesia perseguida, por los líderes que caían en compromisos, por los jóvenes confundidos por las mentiras del mundo. Su pequeña habitación se había convertido en un centro de comando espiritual, desde donde se libraban batallas invisibles pero reales. Los tribunales emitían sentencia tras sentencia contra la libertad religiosa. Padres perdían la custodia de sus hijos por enseñarles que Jesús era el único camino. Pastores eran encarcelados por negarse a oficiar ceremonias que violaban las Escrituras. Empresas cristianas eran cerradas por discriminación cuando se negaban a promover ideologías contrarias a su fe. El sistema legal mismo se había convertido en un arma contra el pueblo de Dios. En medio de esta oscuridad surgían historias extraordinarias de fe. Jóvenes que preferían perder becas universitarias antes que negar a Cristo. Médicos que arriesgaban sus licencias por orar con sus pacientes. Maestros que enseñaban la verdad aunque significara el despido. Cada acto de fidelidad era una luz brillando en las tinieblas, un testimonio de que el reino de Dios no puede ser detenido por decretos humanos. Capítulo 3. El amanecer llegó teñido de un extraño color rojizo sobre la ciudad. Miguel, un programador de sistemas que había perdido su trabajo por negarse a desarrollar algoritmos de vigilancia masiva, observaba desde su ventana cómo las calles se llenaban de drones que monitoreaban cada movimiento. La privacidad había muerto, sacrificada en el altar de la seguridad. Cada conversación, cada transacción, cada pensamiento expresado en línea era analizado y catalogado. El ojo que todo lo ve no era divino, sino tecnológico. En el suburbio donde vivía la familia González, las cosas empeoraban día a día. Los vecinos, que antes compartían barbacoas y celebraciones, ahora se miraban con sospecha. El gobierno había implementado un sistema de recompensas para quienes denunciaran actividades subversivas, y la definición de subversión incluía cada vez más aspectos de la vida cristiana. Los niños eran alentados en las escuelas a reportar las creencias de sus padres. Era un eco escalofriante de los regímenes totalitarios del pasado, pero con un alcance tecnológico sin precedentes.
Isabel, una enfermera en el Hospital Central, fue testigo de cambios perturbadores en los protocolos médicos. Las decisiones sobre la vida y la muerte ya no se basaban en la ética médica tradicional, sino en algoritmos que calculaban el valor social de cada paciente. Los ancianos, los discapacitados, los improductivos recibían cada vez menos atención. Cuando ella protestó, le dijeron que era una visión obsoleta basada en supersticiones religiosas. La vida humana había perdido su carácter sagrado. El sistema financiero mundial experimentó su transformación final. Las cuentas bancarias fueron vinculadas directamente a la identidad biométrica de cada persona. No había forma de comprar o vender sin pasar por el sistema central. Los mercados negros que intentaron surgir fueron aplastados con mano de hierro. Es por su seguridad, repetían las autoridades, mientras que los que conocían las Escrituras veían el cumplimiento literal de las profecías del Apocalipsis. En una pequeña granja en las afueras de la ciudad, un grupo de familias cristianas había creado una comunidad autosuficiente, cultivaban sus propios alimentos, educaban a sus hijos en casa y mantenían una vida de oración constante. Sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que las autoridades llegaran, pero mientras tanto preservaban un oasis de fe en medio del desierto espiritual. Cada día que pasaban juntos era un regalo que atesoraban. Los medios de entretenimiento se habían convertido en la herramienta más poderosa de adoctrinamiento. Cada película, cada serie, cada canción promovía la nueva ideología mundial. Los héroes eran aquellos que rechazaban las cadenas de la religión. Los villanos eran invariablemente fundamentalistas religiosos. La narrativa era constante y abrumadora. La fe tradicional era el enemigo del progreso humano. Los niños crecían en un mundo donde creer en absolutos morales era considerado una enfermedad mental. David, un historiador que había sido despedido de la universidad por enseñar historia sin el filtro revisionista obligatorio, pasaba sus días documentando lo que estaba ocurriendo. Sabía que algún día alguien necesitaría saber la verdad. En códigos y metáforas escribía sobre el cumplimiento de las profecías, sobre la apostasía de las iglesias, sobre los héroes anónimos de la fe. Su trabajo era peligroso, pero sentía el llamado de ser un cronista de los últimos tiempos. Las megaiglesias que habían abrazado el evangelio de la prosperidad fueron las primeras en alinearse con el nuevo orden mundial. Sus pastores predicaban que el reino de Dios se manifestaría a través del gobierno mundial, que la unidad era más importante que la verdad. Las congregaciones aplaudían, aliviadas de no tener que tomar decisiones difíciles, pero en los márgenes, el remanente fiel lloraba por la apostasía de los que una vez fueron hermanos. Elena, una adolescente de 16 años, enfrentaba el acoso diario en su escuela por negarse a participar en las ceremonias de unificación que se realizaban cada mañana. Estas ceremonias incluían invocaciones a la conciencia universal y afirmaciones que contradecían directamente su fe cristiana. Sus compañeros la llamaban fanática, retrógrada, enemiga del progreso. Pero Elena había visto demasiado como para ser engañada. En su corazón ardía una convicción que ninguna presión podía extinguir. Los tribunales internacionales comenzaron a procesar a líderes religiosos por crímenes contra la humanidad. Su crimen, enseñar que había verdades absolutas, que existía el pecado, que la salvación venía solo a través de Cristo. Las sentencias eran transmitidas globalmente como advertencia. El mensaje era claro. La tolerancia no toleraría la intolerancia, y cualquier fe exclusiva era, por definición, intolerante. La paradoja era evidente solo para aquellos que aún podían pensar críticamente.
En los barrios más pobres, donde el control gubernamental era curiosamente menos estricto, florecían iglesias clandestinas. Los desesperados, los olvidados, los marginados, encontraban esperanza en el Evangelio. Era como si Dios estuviera repitiendo el patrón de siempre, usando a los débiles para avergonzar a los fuertes, a los necios del mundo para confundir a los sabios. En medio de la pobreza material había una riqueza espiritual que ningún sistema podía comprar ni destruir. La ciencia, que una vez fue vista como complementaria a la fe, ahora era usada como un arma contra ella. Cada descubrimiento era interpretado como una prueba más de que Dios no existía, de que la humanidad no necesitaba más que su propio intelecto. Los científicos que se atrevían a sugerir diseño inteligente o a cuestionar las teorías establecidas eran expulsados de la comunidad académica. La búsqueda de la verdad había sido reemplazada por la imposición del dogma materialista. Roberto, un exmilitar convertido al cristianismo, utilizaba sus habilidades para ayudar a los perseguidos a escapar hacia zonas más seguras. Había establecido una red subterránea que movía familias cristianas fuera de las ciudades, donde la persecución era más intensa. Cada operación era un milagro de provisión divina, cada escape una victoria contra las fuerzas de la oscuridad. Pero Roberto sabía que el tiempo se agotaba. Las redes de escape eran cada vez más difíciles de mantener. Capítulo 4. La noche había caído sobre la ciudad como un manto pesado. En el centro de conferencias más grande del país, miles de personas se reunían para escuchar al líder mundial hablar sobre la nueva era de la humanidad. Su carisma era innegable, su elocuencia hipnótica. Prometía un mundo sin guerras, sin hambre, sin sufrimiento. Todo lo que pedía a cambio era lealtad absoluta. Entre la multitud, dispersos y silenciosos, algunos cristianos observaban con el corazón acelerado. Reconocían el espíritu del engaño, pero se sentían impotentes ante la adoración ciega de las masas. Sara, una profesora de literatura que había sido relegada a trabajos menores por incluir referencias bíblicas en sus clases, reflexionaba sobre cómo el lenguaje mismo había sido corrompido. Las palabras habían perdido su significado original. Amor ahora significaba aceptar todo sin discernimiento. Verdad era lo que cada uno decidiera que fuera. Libertad significaba estar libre de cualquier restricción moral. Era una torre de Babel inversa. Todos hablaban el mismo idioma, pero nadie entendía realmente nada. En los laboratorios de investigación genética se trabajaba febrilmente en lo que llamaban la evolución dirigida de la humanidad. Los científicos hablaban de eliminar los defectos genéticos que predisponían a las personas a la religiosidad. La fe sería erradicada no por persecución, sino por manipulación genética. Cuando algunos investigadores cristianos intentaron advertir sobre las implicaciones éticas, fueron silenciados. La ciencia se había convertido en la nueva religión, y sus sacerdotes no toleraban herejes. Un domingo por la mañana, que parecía igual a cualquier otro, ocurrió algo que cambió todo. En ciudades alrededor del mundo, miles de personas desaparecieron simultáneamente. Los testigos hablaban de un sonido como de trompeta, de una luz brillante, de personas que simplemente se desvanecieron. Los medios de comunicación entraron en caos tratando de explicar el fenómeno. Los científicos propusieron teorías sobre abducciones masivas, experimentos gubernamentales secretos, anomalías cuánticas. Pero los que quedaron y conocían las Escrituras sabían exactamente qué había ocurrido. El arrebatamiento había tenido lugar. Mis amados hermanos y hermanas que continúan acompañándonos en este viaje profético, mi corazón se conmueve profundamente al saber que están aquí, absorbiendo cada palabra,
cada advertencia, cada promesa de esperanza. Sé que algunos de ustedes están luchando con el miedo, otros con la incredulidad y muchos con la urgencia de hacer algo. Quiero que sepan que no están solos. Cada uno de ustedes es precioso ante los ojos de Dios, y Él conoce exactamente dónde están y qué están enfrentando. Si aún no lo han hecho, los abrazo con amor fraternal y los invito a unirse a nuestra familia espiritual suscribiéndose al canal. Pero más que eso, los invito a abrir su corazón en los comentarios. Cuéntenos sus luchas, sus victorias, sus preguntas. Compartan qué temas les gustaría que exploráramos juntos. Tal vez tienen testimonios de cómo Dios los está preparando para estos tiempos o preguntas que los inquietan. Su voz es importante, su historia merece ser escuchada. Juntos somos el cuerpo de Cristo y cada miembro es vital. No dejen que el enemigo los silencie con el miedo o la vergüenza. Este es su espacio seguro, su refugio digital, donde la verdad aún puede ser proclamada y celebrada. El caos posterior al arrebatamiento fue indescriptible. Accidentes masivos cuando conductores desaparecieron, aviones que cayeron cuando sus pilotos fueron llevados, niños que lloraban por padres que ya no estaban. Pero lo más escalofriante fue la rapidez con la que el líder mundial tomó control de la situación. En cuestión de horas, apareció en todas las pantallas del mundo con una explicación. La Tierra había sido purificada de aquellos cuyo nivel vibracional impedía la evolución de la humanidad. Los desaparecidos habían sido reubicados para el bien mayor, y sorprendentemente, devastadoramente, la mayoría lo creyó. Entre los que quedaron, había muchos que se dieron cuenta demasiado tarde de la verdad. Estos nuevos creyentes, los santos de la tribulación, enfrentaban una realidad aterradora. Ya no había escapatoria fácil. La marca del sistema mundial se volvió obligatoria casi inmediatamente después del arrebatamiento. Sin ella era imposible acceder a alimentos, medicina, refugio, pero tomarla significaba sellar su destino eterno. Muchos eligieron la muerte antes que la condenación, convirtiéndose en mártires de los últimos días. Patricia había sido una cristiana nominal toda su vida. Iba a la iglesia en Navidad y Pascua, tenía una Biblia polvorienta en su estantería, creía vagamente en Dios, pero nunca había entregado verdaderamente su vida a Cristo. Ahora, sola en su apartamento después de que su hija adolescente desapareciera en el arrebatamiento, la verdad la golpeó como un maremoto. Cayó de rodillas, clamando a Dios por misericordia, sabiendo que enfrentaría tribulaciones inimaginables, pero decidida a no negar más a su Salvador. Los juicios de Dios comenzaron a manifestarse sobre la tierra. No eran desastres naturales aleatorios, como los medios intentaban presentarlos. Había un patrón, un propósito divino en cada plaga, en cada juicio. Los océanos se volvieron como sangre, matando toda vida marina. Una montaña ardiente cayó del cielo, devastando las costas. Las aguas dulces se volvieron amargas, envenenadas. La oscuridad cubrió reinos enteros. Pero en lugar de arrepentirse, la humanidad blasfemaba contra Dios, culpándolo por no detener el sufrimiento que ellos mismos habían invocado con su rebelión. En medio de este caos, surgieron los dos testigos en Jerusalén. Vestidos de cilicio, proclamaban el juicio de Dios y llamaban al arrepentimiento. Tenían poder para cerrar los cielos, para convertir las aguas en sangre, para herir la tierra con plagas. Nadie podía tocarlos, fuego salía de sus bocas y devoraba a sus enemigos. Los medios de comunicación los presentaban como terroristas religiosos, pero su mensaje resonaba en los corazones de aquellos que aún podían escuchar la verdad. Las langostas del abismo fueron liberadas, criaturas que desafiaban toda explicación natural.
No dañaban la vegetación, solo a los humanos que no tenían el sello de Dios. Su tormento era tan intenso que las personas buscaban la muerte, pero no podían morir. Durante 5 meses, estos seres atormentaron a la humanidad rebelde. Los hospitales no podían hacer nada. Los científicos no tenían explicaciones. Era un recordatorio sobrenatural de que había realidades más allá del mundo material. Capítulo 5. El mundo que emergió después de los primeros juicios era irreconocible. Las estructuras sociales habían colapsado y sido reconstruidas bajo el control absoluto del gobierno mundial. Cada aspecto de la vida humana estaba regulado, monitoreado, controlado. La libertad, incluso la ilusión de libertad, había desaparecido. En este nuevo orden, los santos de la tribulación vivían como fugitivos, escondiéndose en las sombras, ayudándose mutuamente, compartiendo el poco alimento que podían conseguir sin la marca. Tomás, un médico que había rechazado a Cristo durante años, ahora lideraba un grupo clandestino de nuevos creyentes. Habían establecido una red de refugios secretos en las ruinas de la ciudad vieja. Sin acceso a suministros médicos modernos, Tomás volvió a las prácticas antiguas de sanación, pero sobre todo aprendió a depender del poder sanador de la oración. Cada día traía nuevos desafíos, nuevos peligros, pero también nuevos milagros que fortalecían la fe del grupo. La tecnología que una vez prometió liberar a la humanidad se había convertido en su prisión más efectiva. Los implantes neurales, ahora obligatorios para todos los que tomaban la marca, no solo permitían transacciones comerciales, sino que monitoreaban pensamientos y emociones. Cualquier sentimiento de duda hacia el sistema, cualquier pensamiento de rebelión, era detectado y castigado inmediatamente. La privacidad mental, el último refugio del ser humano, había sido violada. En las montañas, lejos de los centros urbanos, comunidades enteras de santos de la tribulación luchaban por sobrevivir. Habían aprendido a cultivar en secreto, a purificar agua contaminada, a crear medicinas de plantas silvestres, pero más que la supervivencia física, se enfocaban en la preparación espiritual. Sabían que muchos de ellos no sobrevivirían hasta el final de la tribulación, pero estaban decididos a permanecer fieles hasta la muerte. Las señales en el cielo se multiplicaban. La luna se volvió como sangre, las estrellas parecían caer del firmamento, el sol se oscureció. Terremotos devastadores sacudían la tierra con frecuencia creciente. Montañas enteras eran movidas, islas desaparecían. Era como si la creación misma gimiera bajo el peso del juicio divino. Pero el corazón endurecido de la humanidad seguía sin arrepentirse, maldiciendo a Dios en lugar de buscar su misericordia. El falso profeta había surgido, realizando señales y prodigios que engañaban incluso a algunos de los nuevos creyentes. Hacía descender fuego del cielo, daba vida a la imagen de la bestia, causaba que todos los que no adoraran la imagen fueran muertos. Su poder sobrenatural convencía a millones de que el líder mundial era verdaderamente divino. Las iglesias apóstatas lo proclamaban como el Cristo regresado, el Mesías de la nueva era. Julia, una niña de 12 años que había aceptado a Cristo después del arrebatamiento, mostró un valor que avergonzaba a muchos adultos. Cuando las autoridades llegaron a su escuela clandestina para forzar a los niños a tomar la marca, ella se paró y declaró su fe en Jesús. Su testimonio fue tan poderoso que varios de sus compañeros también rechazaron la marca. Fueron llevados y nadie los volvió a ver, pero su valentía inspiró a toda la comunidad de creyentes clandestinos. Los ejércitos del mundo comenzaron a movilizarse hacia el Medio Oriente. El valle de Meguido se llenaba de tropas de todas las naciones.
El líder mundial había convocado a todas las fuerzas militares para la batalla final contra lo que él llamaba los enemigos de la evolución humana. Pero los santos de la tribulación que conocían las Escrituras sabían que se estaban reuniendo para Armagedón, la batalla donde Cristo mismo aparecería para establecer su reino milenial. Los 144.000 sellados de Israel cumplían su misión con poder sobrenatural. Viajaban por todo el mundo predicando el Evangelio eterno, inmunes a todo daño hasta que su tarea estuviera completa. Su mensaje era simple pero poderoso: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Millones escuchaban y creían, prefiriendo la muerte como mártires antes que la condenación eterna de la marca. En los búnkeres subterráneos donde se escondían los santos de la tribulación, la adoración nunca cesaba. Sin instrumentos elaborados, sin templos majestuosos, estos creyentes experimentaban la presencia de Dios de una manera que la iglesia cómoda de antes del arrebatamiento nunca conoció. Sus cánticos resonaban en las catacumbas, sus oraciones ascendían como incienso, su fe brillaba más radiante que nunca en la oscuridad más profunda. El sistema económico mundial había colapsado completamente. La marca de la bestia era la única forma de participar en cualquier transacción. Pero Dios proveía para sus santos de maneras milagrosas: multiplicación de alimentos, fuentes de agua que aparecían en el desierto, protección sobrenatural de las bestias salvajes y de los elementos. Cada día de supervivencia era un testimonio del cuidado divino por su pueblo perseguido. Los 2 testigos completaron su ministerio de 1260 días. Cuando fueron finalmente muertos por la bestia, el mundo entero celebró, enviándose regalos unos a otros. Sus cuerpos yacieron en las calles de Jerusalén por 3 días y medio, transmitidos globalmente como prueba del triunfo del nuevo orden. Pero al tercer día, el aliento de vida de Dios entró en ellos. Se levantaron y gran temor cayó sobre todos los que los vieron. Una voz del cielo les dijo: «Subid acá», y ascendieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos observaban aterrorizados. Capítulo 6. Los últimos días de la gran tribulación trajeron horrores que superaban toda imaginación humana. Las copas de la ira de Dios se derramaron sobre la tierra en rápida sucesión. Úlceras malignas y pestilentes cayeron sobre todos los que tenían la marca de la bestia. El mar se convirtió completamente en sangre, no como sangre, sino sangre real, coagulada y putrefacta. Todos los seres vivos en el mar murieron. Los ríos y fuentes de agua también se convirtieron en sangre. Era justicia divina. Habían derramado la sangre de los santos. Ahora beberían sangre. El sol recibió poder para quemar a los hombres con fuego. El calor era tan intenso que la infraestructura global colapsó. Los sistemas de refrigeración fallaron, las cosechas se marchitaron, el asfalto se derretía, pero en lugar de arrepentirse, los hombres blasfemaban el nombre de Dios que tenía poder sobre estas plagas. Su odio hacia el Creador había alcanzado tal profundidad que preferían sufrir eternamente antes que humillarse ante Él. Entre los santos de la tribulación surgió un entendimiento profundo de las Escrituras que nunca antes habían experimentado. Sin comentarios, sin seminarios, sin recursos excepto la palabra misma y el Espíritu Santo, estos creyentes perseguidos desentrañaban misterios que habían confundido a teólogos durante siglos. Era como si Dios mismo fuera su maestro directo, preparándolos para su encuentro inminente con Él. Raquel, una científica que había trabajado en el desarrollo de la tecnología de la marca antes de su conversión, ahora usaba su conocimiento para ayudar a otros a evitar la detección. Había descubierto zonas muertas en el sistema de vigilancia,
formas de crear interferencias temporales. Cada pequeña victoria técnica salvaba vidas, daba tiempo precioso para que más personas escucharan el Evangelio antes de tomar su decisión final. Su redención incluía usar sus habilidades para el reino que una vez había perseguido. El río Éufrates se secó, preparando el camino para los reyes del Oriente. Ejércitos innumerables marchaban hacia el valle de Armagedón. El aire mismo parecía cargado de electricidad espiritual. Los demonios trabajaban abiertamente, realizando señales milagrosas para reunir a los reyes de la tierra para la batalla. Era un espectáculo surrealista, la humanidad entera movilizándose para hacer guerra contra su Creador. En medio de este caos final, el remanente de Israel finalmente reconoció a su Mesías. Después de milenios de ceguera espiritual, el velo fue quitado de sus ojos. Lloraron amargamente por aquel a quien habían traspasado. Su arrepentimiento nacional fue tan profundo, tan genuino, que conmovió los cielos. Las promesas antiguas se cumplían. Todo Israel sería salvo, no por obras, sino por la gracia soberana de Dios. Los santos de la tribulación que aún sobrevivían se preparaban para el clímax final. Sabían que su liberación estaba cerca, pero también que los momentos finales serían los más intensos. Se fortalecían mutuamente con las promesas de Dios, recordándose unos a otros que pronto verían al Rey en su gloria. Sus cuerpos estaban destrozados por la persecución y la privación, pero sus espíritus ardían más brillantes que nunca. Un gran terremoto, más poderoso que cualquiera en la historia humana, sacudió el planeta entero. Las ciudades de las naciones cayeron. Jerusalén fue dividida en 3 partes, islas huyeron, montañas no fueron halladas, granizo del peso de un talento cayó sobre los hombres. La infraestructura de la civilización humana, construida en rebelión contra Dios, colapsó en cuestión de minutos. Era el juicio final sobre el sistema mundial del Anticristo. Babilonia la Grande, el sistema religioso y económico que había engañado a las naciones, fue juzgada en una hora. Los mercaderes de la tierra lloraban y se lamentaban por ella, porque nadie compraba más sus mercaderías. Todo el lujo, toda la opulencia, toda la falsa seguridad que había ofrecido, se convirtió en humo. Los santos de la tribulación, desde sus escondites, podían escuchar los lamentos de aquellos que habían vendido sus almas por ganancias temporales. En ese momento de oscuridad máxima, cuando parecía que el mal había triunfado completamente, el cielo se abrió. Un caballo blanco apareció y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza había muchas diademas y vestía una ropa teñida en sangre. Los ejércitos celestiales lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Era el momento que toda la creación había esperado. Cristo había regresado, no como el cordero manso, sino como el león de Judá. Los ejércitos reunidos en Armagedón, en su arrogancia, intentaron hacer guerra contra él. Fue una batalla que terminó antes de comenzar. Con solo la palabra de su boca, Cristo destruyó a todos sus enemigos. La bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego. Satanás fue atado y arrojado al abismo por 1000 años. Los santos de la tribulación que habían sobrevivido salieron de sus escondites, parpadeando en la luz de la gloria de Cristo. Sus cuerpos maltratados fueron transformados instantáneamente. Las lágrimas fueron enjugadas de sus ojos. El dolor y el sufrimiento quedaron atrás para siempre. Habían vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, no amando sus vidas hasta la muerte. Su recompensa era estar con Cristo en su reino milenial. Capítulo 7.
La tierra renovada bajo el reinado de Cristo era un espectáculo que superaba toda imaginación. Los desiertos florecían como jardines, los ríos fluían cristalinos, el aire mismo parecía vibrar con vida y pureza. Los santos de la tribulación, ahora glorificados, servían como reyes y sacerdotes junto a aquellos que habían regresado con Cristo. No había más dolor, no más lágrimas, no más muerte. La maldición había sido levantada y la creación entera cantaba con gozo. Pedro y María, aquella pareja que había comenzado este viaje en un pequeño departamento observando las señales de los tiempos, ahora caminaban por las calles de la Nueva Jerusalén. Se habían mantenido fieles hasta el final, habían perdido sus vidas durante la tribulación, pero ahora vivían eternamente. Sus cuerpos glorificados irradiaban la luz de Cristo. Se encontraron con Samuel, el anciano pastor, ahora joven y vibrante. Las reuniones en el sótano parecían un recuerdo distante comparado con la gloria presente. Los niños que habían sido martirizados por su fe jugaban en los jardines del paraíso. Julia, la niña valiente de 12 años, lideraba un coro de voces infantiles que cantaban alabanzas tan puras que los ángeles se detenían a escuchar. No había trauma en sus memorias, solo la gloria de haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Su inocencia, preservada por la gracia divina, brillaba como diamantes en la corona del Rey. Las naciones de la tierra venían a rendir homenaje al Rey de Reyes. Aquellos que habían sobrevivido a la tribulación sin tomar la marca, que habían creído el mensaje de los 144,000 y de los 2 testigos, ahora poblaban la tierra bajo el gobierno perfecto de Cristo. No había más guerras, no más injusticia, no más opresión. El conocimiento del Señor cubría la tierra como las aguas cubren el mar. Los santos de la tribulación tenían un lugar especial en el reino. Su testimonio de fidelidad bajo la persecución más severa los había calificado para responsabilidades únicas. Algunos gobernaban ciudades, otros enseñaban a las naciones los caminos del Señor, otros servían en el templo milenial. Cada uno encontraba su propósito perfecto en el plan eterno de Dios. El sufrimiento temporal había producido una gloria eterna que superaba toda comparación. La tecnología, que había sido pervertida para el control y la opresión, ahora servía para la gloria de Dios y el beneficio de la humanidad. No había necesidad de sistemas de vigilancia porque no había crimen. No había necesidad de hospitales porque no había enfermedad. La longevidad de los días anteriores al diluvio regresó. La gente vivía cientos de años en perfecta salud. La tierra misma había sido renovada y producía abundantemente sin el sudor y el trabajo agotador de la maldición. Israel, finalmente en su tierra prometida con su Mesías reinando desde Jerusalén, se había convertido en la cabeza de las naciones, como siempre fue el plan divino. Los sobrevivientes judíos de la tribulación ahora entendían todas las profecías, todas las promesas, todas las fiestas y símbolos que habían señalado a Cristo durante milenios. Su gozo era contagioso mientras enseñaban a las naciones sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Los mártires de todas las edades se reunían para compartir sus testimonios. Los santos de la tribulación escuchaban asombrados las historias de los mártires de la iglesia primitiva, de la Reforma, de las persecuciones a través de los siglos. Pero todos concordaban en que el honor más grande había sido sufrir por aquel que primero sufrió por ellos. Las cicatrices de Cristo, las únicas cicatrices en el cielo, eran el recordatorio eterno del precio del amor redentor. La adoración en el reino milenial era una experiencia que trascendía todo lo que la humanidad había conocido. Sin las limitaciones de la carne caída, los redimidos podían adorar en espíritu y en verdad de maneras que antes eran imposibles.
La música resonaba con armonías celestiales. Las palabras llevaban el peso de la experiencia vivida. Cada nota y cada frase nacían de corazones que verdaderamente conocían el valor de la salvación. Después de 1000 años de paz perfecta, Satanás fue liberado por un breve tiempo. Para asombro de los santos glorificados, logró engañar a multitudes de entre las naciones. Fue una demostración final de la depravación del corazón humano no regenerado. Incluso después de 1000 años, bajo el gobierno perfecto de Cristo, algunos elegían la rebelión. Pero el juicio fue rápido y final. Fuego descendió del cielo y los consumió. Satanás fue lanzado al lago de fuego para siempre. El gran trono blanco apareció, y los muertos, grandes y pequeños, comparecieron ante él. Los libros fueron abiertos. Cada obra, cada palabra, cada pensamiento fue juzgado. Aquellos cuyos nombres no se encontraban en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Fue un momento solemne incluso para los redimidos, un recordatorio final del destino, del que habían sido salvados por gracia. Entonces vino la visión final: cielos nuevos y tierra nueva. La nueva Jerusalén descendió del cielo, preparada como una esposa adornada para su marido. Dios mismo moraría con su pueblo. No habría más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas habían pasado. Los santos de la tribulación, junto con todos los redimidos de todas las edades, entrarían en la eternidad, donde cada momento sería mejor que el anterior, donde la exploración de las infinitas perfecciones de Dios nunca terminaría. La historia de los 5 pasos que forzarían a tomar la marca había sido superada por la historia más grande, la del amor redentor de Dios, la fidelidad de sus santos, y la victoria final del bien sobre el mal. Cada santo de la tribulación era una prueba viviente de que ningún poder en el cielo o en la tierra podía separar a los elegidos del amor de Dios. Habían vencido, no por su propia fuerza, sino por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Y ahora su recompensa era eterna, su gozo completo, su propósito cumplido en la presencia eterna del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos y hermanas en Cristo, si has llegado hasta este momento final de nuestro viaje profético, es porque el Espíritu Santo ha mantenido tu corazón atento a cada palabra, cada advertencia, cada promesa de esperanza que hemos compartido. No es casualidad que hayas dedicado este tiempo precioso para escuchar sobre los acontecimientos que están por venir. Tu presencia aquí es una señal de que Dios está obrando en tu vida, preparándote para los tiempos que se avecinan. Ahora necesitamos escuchar tu voz, conocer cómo esta revelación ha impactado tu espíritu. Por favor, tómate un momento para escribir en los comentarios: yo sentí la voz de Dios en este video, y compártenos específicamente qué parte del mensaje resonó más profundamente en tu alma. Tal vez fue una advertencia particular que confirmó lo que ya sentías en tu espíritu. Quizás fue una promesa de esperanza que necesitabas escuchar justo hoy. O posiblemente fue un llamado al arrepentimiento que no puedes ignorar más. Tu testimonio es poderoso y puede ser exactamente lo que otro hermano necesita leer para fortalecer su fe. No subestimes el valor de compartir cómo Dios te habló a través de este mensaje. Cada experiencia, cada revelación personal que compartas puede ser el instrumento que el Señor use para tocar otra vida. Si aún no formas parte de nuestra familia espiritual, te invitamos con amor fraternal a suscribirte a nuestro canal. No se trata simplemente de números o estadísticas, sino de crear una comunidad de creyentes comprometidos que se apoyan mutuamente en estos tiempos proféticos.
Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que pueda edificar tu fe y prepararte espiritualmente. Tu like en este video es más que un simple gesto digital. Es una forma de apoyar esta misión, de llevar la verdad bíblica a más personas que necesitan escucharla urgentemente. Cada interacción ayuda a que el mensaje alcance a aquellos que están buscando respuestas, a los que están confundidos por los acontecimientos mundiales, a los que necesitan esperanza en medio de la oscuridad. En tu pantalla aparecerá ahora nuestro próximo video, cuidadosamente seleccionado para continuar edificando tu comprensión de las profecías bíblicas y fortaleciendo tu caminar con Cristo. No dejes pasar esta oportunidad de seguir creciendo espiritualmente. Que el Señor Jesucristo derrame sobre tu vida abundantes bendiciones. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que su protección te cubra a ti y a toda tu familia. Y que su Espíritu Santo te guíe en toda verdad hasta aquel día glorioso cuando le veamos cara a cara. Permanece firme en la fe, valiente en la esperanza y ardiente en el amor. Maranata, ven, Señor Jesús.